Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice el Espíritu Santo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre y carne. Tu enemigo, nuestro enemigo, es espiritual. Hay un mundo espiritual que nos rodea y que es real y que batalla contra nosotros para que no podamos ser felices, para que no podamos tener paz, para que no podamos tener todo lo que necesitamos para sentirnos completos. Pero déjeme decirle algo, que usted ya lo sabe, pero que es bueno que lo recordemos y nos estimulemos unos a otros con estas palabras. El Señor Jesucristo venció y Él dijo: porque yo he vencido, ustedes son más que vencedores, porque yo les amo. Él nos ama y no le importó sufrir la cruz y todo lo que nosotros sabemos que padeció por nosotros para que nosotros podamos estar completos, felices, con la paz, la bendición y hacer de que la vida sea mejor de lo que el ser humano tiene por concepto de vida y vive su vida a su manera, pero el Señor nos ha marcado el camino. Él dijo: yo soy el camino. Y de esa manera vamos a poder tener todos los recursos necesarios para luchar contra las fuerzas del mal. Y quiero que reflexionemos en esta mañana la autoridad que nosotros como hijos de Dios, como creyentes tenemos. No está reservada para unas pocas personas esta autoridad. Personas especiales, podemos decir, los pastores, los siervos de Dios, los ministros, los que oran 5 horas por día. Bueno, Dios quiera que puedas orar más de 1 hora. Lo mínimo es 1 hora, ¿no es cierto? Que el Señor Jesús nos pide que nos esforcemos para hacerlo. Y yo les di un método, ¿no? Que si puede hacerlo todo de una sola vez, mejor, y aún más tiempo todavía. Pero si no, divídalo en bloques de 15 minutos, 4 veces al día, 15 minutos, ahí está 1 hora. Y poder cumplir y poder recibir, poder llenarse de la fortaleza del Señor y ser el hombre y la mujer del Espíritu que Dios quiere que seamos. Porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, dice el Señor. Entonces no vivamos en la carne, sino vivamos una vida en el Espíritu para poder experimentar este nivel que nos habla aquí la palabra del Señor, de que nosotros tenemos autoridad sobre las fuerzas del mal. Es la posesión legítima que el Señor nos ha dado como cada hijo de Dios que somos, porque dice que la autoridad la tenemos delegada por el Señor. Y recién en la oración mencionaba el capítulo 1, versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero esa bendición es traída porque tanto el capítulo 6, versículo 12, habla de la potestad del aire en las regiones celestes, y el capítulo 1, versículo 3 también habla de los lugares celestiales en Cristo. Y no quiere decir que, bueno, solamente en los cielos se libra la batalla y allí, no, también aquí en la tierra, en cada una de nuestras vidas, cuando tenemos que enfrentar a diario las diferentes circunstancias, situaciones y ataques del maligno.
Y el Señor dice que esa autoridad ha sido dada a la iglesia porque Cristo lo hizo posible. Toda bendición espiritual que ya nos ha dado. O sea, está dada la bendición, está lograda la victoria. Y el Señor dice que nosotros podemos ser acreedores de esa fortaleza, de esa autoridad, de esa bendición. ¿Para qué necesitamos la autoridad? Justamente para deshacer como Jesús hizo. Jesús, para esto apareció el Hijo de Dios, dice la Escritura, para deshacer las obras del diablo. Y bueno, no entendemos, si ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario, ¿por qué todavía el Señor, hace 2000 y ya estamos en el 2021 de la era cristiana, no termina con todo esto? Si ya está logrado, ya está hecho, ya la obra consumado es, dijo Jesús, ¿por qué seguimos luchando? Bueno, tiene que ver con los propósitos eternos de Dios. Y obviamente nosotros con nuestra mente finita no podemos entender lo infinito de Dios, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Y el Señor sabe por qué todavía ha dado y ha dejado libertad, que el príncipe de la potestad del aire siga operando, pero dice sobre los hijos de desobediencia. Si usted es obediente a Dios, entonces usted tiene la autoridad, usted tiene la fortaleza, usted tiene la investidura de lo alto. Hay muchos cristianos que tienen la tendencia de echarle la culpa al diablo por todas las desdichas y fracasos que hay en su vida, y verdaderamente cada caso hay que verlo en particular, pero muchos fracasos tienen que ver con la negligencia de la naturaleza caída del ser humano. O sea, el pecado que uno comete o los errores que uno comete es en base a decisiones, a acciones nuestras. O sea, el diablo tiene la culpa de ser el autor del mal y de tentar. Pero dice que la tentación uno recibe cuando es atraído y seducido. Dice, la concupiscencia, una vez que es cometido un error, un pecado, una falta, una falla, errar el blanco, errar la voluntad de Dios, hacer algo que al Señor no le agrada, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y cuando viene la tentación del enemigo, esa palabra, ¿no es cierto?, ahí, tentación, tiene que ver con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y toda la soberbia y la vanagloria de esta vida, que no proviene del Padre, sino del mundo y del enemigo de nuestras almas, de Satanás. Y la tentación no es pecado. Caer en la tentación es pecado. Cuando uno es atraído y seducido, entonces cuando es atraído y seducido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, corta la comunión con Dios, trae resultados y fracasos en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí?, por nuestras decisiones. Entonces, sí, el enemigo tiene culpa, pero también nosotros tenemos culpa cuando decidimos el hacer o no hacer lo que al Señor le agrada. Y si uno le echa la culpa a que la carne es débil, fortalezcamos el espíritu. Y por el espíritu, Romanos 8, y muchos pasajes de la palabra, y por el espíritu hacemos morir las obras de la carne. Porque lo que más alimentes es lo que va a prevalecer. Y si nosotros nos preocupamos y nos ocupamos en orar esa hora, en buscar a Dios, en buscar en la palabra, entonces vamos a estar fortalecidos espiritualmente, y no es el pecado
y caes así. No, es un proceso la caída. Es atraído y seducido. Entonces que el Señor nos ayude y nos libre. Porque esta promesa está para nosotros y si la ignoramos no nos aprovechará en nada. La promesa de que es la bendición para nosotros, de que somos victoriosos, de que tenemos autoridad sobre el mal y sobre el pecado. Necesitamos saber lo que es nuestro. ¿Qué es nuestro? Que Jesús murió por nosotros y ya somos pecadores redimidos, transformados, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y Dios empieza a hacer cosas nuevas. Pero el proceso de la santificación, de la transformación, lleva un tiempo de maduración, de crecimiento, de rendición, de renuncia a lo malo, de entrega al Señor. Dice primera de Juan capítulo 4, verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios, porque yo tengo garantizado de parte de Dios que Él, mi hermano mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Venció el poder de Satanás, venció el pecado y nos dio vida, una vida nueva. Tengo vida nueva, tengo vida nueva. Tenemos una vida nueva en el Señor. Cuando actuamos en lo que sabemos, es lo que trae resultados. Actuemos entonces, ¿qué sabemos? Cristo nos dio la victoria, Cristo venció, Cristo nos da la fuerza. El diablo no quiere que nosotros descubramos lo que nos pertenece como hijos de Dios, que nosotros profundicemos en la vida espiritual, porque de esa manera puede controlar él, pero de la otra manera no puede controlar a un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo del Señor. Así que apropiate de esa autoridad que tenés para no seguir derrotado, para tener una vida de bendición. Por ejemplo, vemos a un agente de tránsito o a un policía allí dirigiendo el tránsito, ¿no es cierto? Y con su uniforme, con su investidura, él toca el silbato, levanta una mano y un camión que tiene no sé cuántos caballos de fuerza y es inmenso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que parar y respetar la autoridad. Lo mismo un auto. Él con su fuerza no podría poner las manos y pararlo al auto, al camión, al colectivo, lo que sea, cualquier vehículo, pero tiene una investidura, tiene una autoridad que le ha sido delegada por el gobierno, por el municipio, por ese traje que tiene, ¿no es cierto? Y esa autoridad. Y él hace una señal y hay que respetarla, porque si no, ¿sabe quién pierde? Nosotros. Y así es cuando vos tenés esta ilustración para que entiendas un poquito más la investidura que tenemos como hijos de Dios, delegada por algo mayor. El que dirige el tránsito está respaldado por alguien mayor, que es la ley, que es el gobierno, que es la autoridad. Nosotros también, porque ha sido delegada sobre nosotros esa autoridad. Lucas capítulo 10, versículo 19 dice, he aquí os doy potestad, poder, autoridad, potestad de hollar serpiente y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada, diga nada, dígalo de nuevo, nada nos dañará, aleluya. Tenemos esa investidura porque nuestra autoridad es respaldada
por el poder mayor, aleluya, por un poder glorioso, por un poder majestuoso, por alguien que tiene la autoridad. Dice Jesús en Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, aleluya, aquí en nuestro planeta, sobre nuestras vidas. Y Cristo transfirió ese poder y esa autoridad a la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 21, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, cuando el Espíritu Santo lo registró en letra, en imprenta, sino también en el siglo XXI, porque dice el siglo venidero, aleluya. Fue registrada esta autoridad para siempre en la iglesia del Señor. Y dice versículo 22, estoy en Efesios 1, 22 ahora, primero en el 21, el 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿Qué es la cabeza? Es autoridad, es control, es dominio, dirige. Nuestro cerebro dirige todo nuestro cuerpo, dirige, hay autoridad. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y sometió, aleluya, y sometió todas las cosas, dice, y lo dio esa autoridad delegada, como el director de tránsito, como el policía, tiene una autoridad delegada por alguien mayor. Cristo Jesús es nuestro hermano mayor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él lo hizo posible. Así que somos vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no solo saberlo, sino ponerlo en práctica, y se logra a través del nivel de compromiso, de oración, de obediencia que nosotros tenemos en congregarnos, en aceptar lo que el Señor dice, en creer lo que el Señor dice. Desde siempre se batalló, queridos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿no? Desde siempre se batalló. Adán tuvo que batallar contra el enemigo y contra el pecado, y desde Adán, a través de toda la historia, en todo el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de hombres y mujeres que batallaron. Jesús batalló contra el enemigo, ¿se acuerdan? En la tentación y a través de todo su ministerio. Los apóstoles lo hicieron, la iglesia primitiva lo hizo. La iglesia a través de los 21 siglos lo sigue haciendo, y hoy, ni más ni menos, nosotros tenemos que seguir batallando. Y uno dice, yo si no lo molesto al diablo, no se trata de si lo molesta o no lo molesta. Él te va a venir a tentar, te va a venir a querer destruir. Este mundo está en tinieblas y vos sos la luz. Así que, querido, no se trata si yo lo molesto o no lo molesto, simplemente Él quiere destruir la creación de Dios, la imagen de Dios, la iglesia de Cristo, lo que Cristo hizo. Pero nosotros tenemos un poder maravilloso, que es el poder del Espíritu Santo del Señor. Y dice que Cristo lo hizo posible, y en esa batalla, como clímax de esa batalla y de victoria, es la resurrección. El versículo 19 y 20 dice, y cuál la supereminente, ¿sabe qué significa eso? Muy elevado poder. ¿Cuál es el muy elevado grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Para quién es la supereminente grandeza de su poder? Para los que creemos. A ver, diga conmigo, yo creo. A ver de nuevo, yo creo que tengo la autoridad delegada por Cristo Jesús. Aleluya.
Dice, la resurrección es la manifestación más grande de su poder. Jesús resucitó muertos, sanó enfermos, paralíticos, hizo cuantas cosas, pero la autorresucitación, dice que el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el mismo Espíritu que estaba en Él, el Espíritu Santo del Señor, el poder del Señor lo levantó de entre los muertos. Entonces esa resurrección es la manifestación más grande de su poder. Y ese poder de resurrección está entre nosotros, está en nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Cristo es el que vivificará, dice la palabra. Vivificará vuestros cuerpos mortales. Aleluya. Así que tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Pero hay que respaldarla con oración, con obediencia, con consagración al Señor. Y dice, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole. Ahí está, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Primero, tenemos que entender que es el poder más excelso. La palabra dunamix allí del griego se deriva del poder de la palabra dinamita. Es un poder destructivo, pero para el mundo de las tinieblas, para las fuerzas del enemigo. Segundo, operación del poder de su fuerza, nos está hablando de la energía, la operación efectuándose y trabajando entre nosotros. En el nombre de Jesús. Por eso, cuando Pedro y Juan iban juntos al templo y estaba el cojo ahí, les pidió dinero y ellos se olvidaron la billetera, estaban sin un peso encima y le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. El poder de la resurrección ahí obrando. Entonces, es la operación efectuándose, trabajando. Es la fuerza ejercida, fuerza practicada por la Iglesia de Cristo a través del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué necesita Dios? Un corazón que crea. Para vosotros, dice, para nosotros los que creemos, dice allí claramente. No son palabras mágicas, sino dobla tus rodillas, confía en el Señor. Lo logramos si lo creemos. Debemos estar bien seguros, mis queridos hermanos, que nuestra posición en Cristo es de autoridad. Además debemos estar seguros de la derrota del diablo. No tenés que dudar. El enemigo quiere que dudemos del poder de Dios. Después de recibir a Jesús en el corazón, nosotros quedamos identificados con Dios como hijos de Dios. Y contra el diablo, Satanás y los espíritus malignos como el que tiene autoridad para vencer, porque yo he vencido, vosotros también venceréis, dijo el Señor, y somos más que vencedores, dice Romanos, por medio de aquel que nos amó. Así que ante cualquier circunstancia, creámosle a Dios y no a las circunstancias. Creámosle a Dios y no los dardos de pensamientos del maligno. Creámosle al Señor y confiemos en Él. Presentemos en el nombre de Jesús batalla, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Como cristianos debemos siempre procurar estar llenos de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera vamos a poder declarar, hoy experimento triunfo y no derrota. Hoy experimento batallas, pero también victorias. Y en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No les estoy hablando de algo inalcanzable. Escrito está.
Y dice el Señor, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Pues orar más, comprometernos más, darle más lugar a las cosas del Espíritu. Todo lo que hagamos fuera de eso va a pasar, el cielo y la tierra van a pasar. Todos los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida, dice el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, mis queridos, lo que hagamos en la voluntad de Dios permanecerá para siempre. En esta vida presente, disfrutando los resultados y por toda la eternidad. Por eso nos conviene, aunque nos cueste, porque la carne es contra el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, dijo Jesús. Así que, si nos proponemos en nuestro corazón, dice la Escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse y lo logró. Y cada hijo de Dios que se propone en su corazón no contaminarse y vivir una vida en el Espíritu, es posible en pleno siglo XXI, porque cuando más abundó el pecado, sobreabundó la gracia y sobreabunda la gracia de Dios. Así que, mis queridos, basta de excusas, pongámonos con las manos en el arado, no miremos para atrás, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cerra tus ojos, pone la mano sobre tu corazón, decirle: Señor, yo estoy dispuesto, tu palabra lo dice y es para los que creemos, para que la supereminente grandeza de tu poder actúe en nosotros, los que creemos, ese muy elevado poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que vivifique mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Señor, quiero ser el hombre y la mujer del Espíritu. Díselo, hermana, díselo. Es posible. Quiero vivir una vida agradándote, Señor. Todo lo que hago en la carne me trae sufrimientos, ataduras, fracasos, dolor, amargura. Pero todo lo que hago, guiado por tu Espíritu, trae bendición, trae victoria, trae refrigerio, trae felicidad, trae paz. Porque el Espíritu da vida y vida en abundancia. Señor, ayúdanos. No queremos justificarnos diciendo somos débiles, nuestra carne es débil. Queremos decir soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy, dice la palabra. Diga el débil, fuerte soy. Confiesa en el nombre de Jesús que eres fuerte, que es posible. En el nombre de Jesús me propongo cada día tomar la victoria. En tu nombre, Señor. Sé que es posible. Me entrego a ti, me rindo a ti, me consagro a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tener un corazón dispuesto y transformado por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Oh, bendito sea. Bendito seas, Señor. Bendito seas, bendito seas. Sí, Señor. Sí, Señor.